Bienvenidos a La Semilla Podcast. Juan Medina y Elizabeth Rodríguez te invitan a explorar las verdades bíblicas más profundas, aquellas que no siempre se mencionan en las iglesias. Prepárate para sembrar, crecer y reflexionar con nosotros. Bienvenidos a todos a nuestra serie de Efesios y ahora vamos a estudiar el versículo 13, hermana Betty. Sí, el versículo 13 de Efesios capítulo 2. Vamos a leer. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es lo que Pablo está hablando. Continúa hablando ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles. Entonces, cuando dice assim, aquellos que en otro tiempo estaban lejos, se refere sempre a los gentiles. A los gentiles que habían venido a Cristo. Porque aquí está hablándole a la iglesia, ¿no? La iglesia de Éfeso, de la región de que de Asia Menor, que la capital era Éfeso. Y por lo menos había ahí 7 iglesias, ¿verdad? Unas 7 más o menos. 7 iglesias. Está hablando para esse pueblo, en ese contexto. Pero podemos aplicar también a nuestras vidas. Que somos gentiles, nosotros no somos judíos. Y de eso somos conscientes. No es necesario que alguien venga y nos haga recordar que nosotros somos gentiles. Nosotros sabemos que somos gentiles. ¿Y dónde estábamos? Estábamos fuera, o sea, éramos enemigos de Dios, ¿no? Enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Muy bien. Lejos aquí, en el versículo 13, dice, aí Pablo, que eles estavam lejos, se refere a esto, era um término judío comum que se empleava em los escritos rabínicos para describir a los gentiles, quienes estavam alejados del Deus verdadeiro. Pese todo o que haya passado, Israel solo tinha um Deus, não? Ou seja, os que eram fielmente, não, um Deus verdadeiro. Isso não passava com os gentiles, não? Por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó, não? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, eles creiam em um Deus verdadeiro. Se bem que outros eram infieles, mas eles só creiam em um Deus verdadeiro. Já os gentiles, não havia uma pessoa que adorasse ao Deus verdadeiro. Claro. Entonces ellos todos estaban apartados, ¿no? Apartados. Por isso que eles dizem lejos, né? Lejos. Vamos ver Isaías 57, 19 e Hechos 2, 39. Isaías 57, 19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Muy bien. Entonces, lejos aqui em Efésios é um término judío que estava nos escritos rabínicos para referir-se a los gentiles. Isso não podemos olvidar. Por outra parte, os judíos consideravam que eles e os convertidos ao judaísmo haviam sido hechos cercanos a Deus por la sangre de Cristo. Pero el judaísmo es una religión. El judaísmo, su líder es Moisés. Ellos creían eso. Si el judaísmo fuera suficiente para dar salvación, Jesús no hubiera muerto. Claro, no hubiera habido necesidad, ¿no? Sí. Estamos hablando de los judíos que se convirtieron, pero no podían dejar el judaísmo. O sea, estaba impregnado en su alma. Sus costumbres, todo lo que hacían, venía del judaísmo. Y aquí eu quero explicar esse término, por la sangre de Cristo. Aqui, sangre não se refere a essa sangre que corre em nossas veias, em nossas venas,
não se refere a isto. Aqui é uma figura de linguagem chamada metonímia. O que é isso? A metonímia, ela usa um término para referir-se a toda uma coisa. Entendes? Por exemplo, aqui sangue não se refere à sangue literal de Jesus, senão ao sacrifício de Cristo, todo o sacrifício. Toda essa ação que hizo Jesús, ¿no? No, y nosotros a veces decimos, Señor, cúbreme con tu sangre, ¿no? Entonces, sangre aquí no es literal. Assim, por exemplo, como cruz. Claro. Cruz se refere ao sofrimento de Cristo. A todo, los látigos, todo isso. Claro, o sea, eso son figuras, ¿no? Y hay que entender eso, porque también hay muchas iglesias o líderes que toman literal eso, ¿no? Sí, no es. No puede ser literal. ¿Qué pasa cuando la sangre cae en la tierra? Claro, se pierde. Se pierde. E eu vejo que quando há acidente, que há derramamento de sangue, que hacen as pessoas? Se é terra, cobrem-no com terra. Claro. Então, não é a sangue de Jesus, se refere a todo o sacrifício de Cristo. Isso temos que meter em nossa cabeça, porque de tanto ouvir, não, essas coisas de nossos líderes, não, a sangue de Jesus, nós outros também corremos isso, não? Claro. Mas porque eles não entendiam que era uma figura de linguagem. Isso hay que tener bien claro para não confundirnos. Vamos volver a nosso texto. Não se trata de uma cercania externa, dispensacional, nacional, geográfica ou cerimonial, senão uma íntima união espiritual com o Senhor Jesucristo. 1 Coríntios 1:24. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aí, judíos são os descendentes de Israel, não? E grego, aí se refere a los gentiles. Porque na época era o maior número, não? El mundo de ese tiempo era esse. Eso, los judíos y los griegos. E os gregos. Por isso que Paulo sempre usa, não, gregos. Porque era uma referência a los gentiles. La raíz de la discordia, el antagonismo, la enemistad, el odio, la amargura, la lucha, la guerra, el conflicto y todas las demás formas de división y falta de unidad es el pecado. Es por eso que hacer acepción de personas es pecado. Es por eso que Dios no hace acepción de personas, porque no hay pecado en Él. Claro. La razón por la que siempre hay armonía perfecta en Dios es que el pecado no existe en la Trinidad. No existe pecado en Dios, no existe pecado en el Espíritu Santo, tampoco en Jesús. Pedro, escribiendo su carta, dice que nunca hubo engaño en su boca, refiriéndose a la persona de Jesús. Es por eso que hay armonía. Por isso que os três são uno, porque não há pecado. É o pecado que hace essas coisas, hace essas divergências, verdade? É o pecado. Não é que não é a pessoa, e nossa tendência é lutar contra a pessoa. Não, é o pecado que hace todas essas coisas. Por que há guerra? Porque há pecado. Pecado. Qual é o pecado aí? A codícia. El orgullo. El orgullo, veces. Porque nadie quiere perder. Porque, por ejemplo, con Israel, todos quieren la tierra de Israel. Y es una tierra pequeñita. Una tierra pequeñita, pero ellos quieren. Y todos condenan a Israel por defenderse. Todos nosotros tenemos derecho a defendernos de nuestros enemigos. Pero la gente no entiende. Porque há codícia, há egoísmo, orgulho. Pero eles sempre perdem. Lutam contra Israel, pero sempre perdem. E é assim. A santidade perfeita produz harmonia perfeita.
Y la santidad empieza de dentro hacia Afuera. Y la única solución para las divisiones entre los hombres es sacar, desarraigar por completo el pecado de su vida, lo cual logró Cristo con su propia sangre, con su propio sacrificio. Tenemos que entender, no es sangre literal, no es la sangre que corre en nuestras venas, o que salió de Jesús cuando por haber sido azotado, ¿no? Azotado, por supuesto que ha salido sangre. Cuando fue crucificado Jesús también salió sangre. Él derramó toda su sangre, porque cuando aquele hombre, para saber si estaba vivo, Se clavó una lanza, ¿no? se clavó una lanza y no ha salido sangue. ¿Salió qué cosa? Agua. Agua. Porque él ya había perdido toda su sangre. Entonces, sangre siempre va a referirse, cuando se refiere a la persona de Cristo, se refere al sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento, los animales que eran ofrecidos en ofrenda por el pecado, era degollado, se sacaba la sangre para que fuese rociado ahí en el santuario. Algunas cosas eran rociadas con sangre, pero el cuerpo del animal era quemado. Era todo. No era só a sangre que eles usavam para cobrir o pecado, para expiar o pecado. Era todo o cuerpo del animal. Todo se usaba. ¿No? Sim, todo se usava. Eles não levavam nada para casa. Não era só eu saco a sangre e a ovelha eu levo a minha casa para comer. Não havia isso. Claro, todo se usava aí. E é por isso que sangre, com respeito à pessoa de Cristo, se refere a todo o seu sacrifício. Aqueles que confiam em sua obra expiatória são libertados do pecado, agora em sua nova natureza, e serão libertados de maneira prática e permanente do pecado em seus novos corpos, quando chegue a seu encontro com o Senhor. O valor limpiador e purificador da sangre de Cristo, ou seja, do sacrifício de Cristo, se leva de imediato o castigo do pecado e finalmente elimina sua mesma presença. Então, solo o sacrifício de Cristo pode libertar-nos do poder do pecado, porque sem Cristo nós não podemos ser-lhe fiéis. Posto que em Cristo Jesus a grande barreira fundamental do pecado ha sido quitada de medio. Todas as demais barreiras também são removidas. Não é assim, irmão? Por que podemos nos levar também em uma congregação? Por eso, solo porque Cristo ha cambiado esas cosas. ¿No? O poder do pecado já não tem domínio sobre nós. Já pode haver unidade. Unidad, armonía entre nosotros. Aunque ahora de manera imperfecta todavía, sí, pero eso muestra que tenemos a Cristo, ¿no? Que podemos vivir en armonía. ¿Por qué? Porque igual, primera de Juan nos dice, ¿no? En el capítulo 2, la prueba de que nosotros tenemos a Cristo es que nos llevamos bien con nuestro hermano. Sí, si no nos llevamos, estaríamos mintiendo, dice, ¿no? El amor. Aí sim podemos amar-nos os uns aos outros. Exatamente. Pero se não tem a Cristo, esse amor é mentira. É hipocrisia, sim ou não? Claro. Quienes são uno em Cristo, são uno em cada um de eles entre si. Bem seja que se percatem de ele ou actuem como se não fuera um hecho. 1 de Coríntios 6, 17. Lea, Juan, por favor. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso que nosotros debemos tener cuidado con nuestros cuerpos, ¿no es así, Juan? Claro. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. ¿Quién mora en nosotros hoy? Jesucristo, a través del Espíritu Santo, ¿no?
Y por eso nosotros no podemos unirnos con el incrédulo, porque no hay comunión. Por ejemplo, si yo me caso con un incrédulo, él no va a querer ir a escuchar la palabra de Dios. Él quiere bailar, él quiere tomar cerveza, quiere hacer otras cosas. Es que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Pablo ya dejó bien claro a los corintios, porque ese era un problema clásico de los corintios, y lo es hoy en algunas congregaciones. Lamentablemente, la Biblia está diciendo no hay comunión entre incrédulos, entre la luz y las tinieblas, pero la gente sigue lo mismo que los corintios. El propósito de participar de la cena del Señor es que recordamos el sacrificio que nuestro Señor hizo, no solo para acercarnos a Él, sino también entre nosotros. ¿No es así? Todos nosotros participamos de lo mismo. Comemos el mismo pan y tomamos el mismo vino. Entonces, cuando uno recibe a Cristo, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por esa obra terminada, acabada, podemos tener comunión con Dios y con nuestros y hermanos. Entre nosotros mismos. Al quitar nuestro pecado, Cristo nos da paz unos con otros y acceso a Dios. ¿Por qué? Éramos enemigos de Dios. Pablo, escribiendo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, somos amigos de Dios ahora. Claro. Tenemos comunión con Jesús, con el Espíritu Santo y entre nosotros. Y eso es lo más grandioso. Y esa es la razón por la que la iglesia sigue hasta hoy, ¿no? Porque si no se hubiera acabado, si Dios no haría algo ahí, ¿no? Muchos dictadores quisieron destruir la iglesia, el cristianismo, ¿no? Había un famoso francés que decía que mil años, el cristianismo se iba a acabar. Iba a acabar. Él sí está muerto, pero el cristianismo sigue vivo en los corazones de aquellos que reciben a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, Cristo es el único que puede hacer la unidad, tanto entre judíos como y gentiles. Tanto entre gentiles y gentiles. También, claro. También. Es Cristo, es el sacrificio. Cuando Ele disse teteletai, Ele quiso decir, consumado es. La obra redentora, la obra de redención había sido concluida. Y a Ele sea la gloria, a Ele sea la honra por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces aquí vemos eso, ¿no? Que si nosotros tenemos comunión, si la iglesia sigue, ¿no? Es por Cristo, ¿no? Es porque sin Él no seríamos nada. Como ya hemos dicho en el capítulo anterior, ¿no? En el episodio anterior, que como gentiles estábamos perdidos sin Cristo, no teníamos esperanza. Sin nada. Y ahora estamos cerca de Cristo y podemos ahora sí amar a nuestros hermanos, tener comunión con Dios y vivir ya de otra manera. Entonces, también esto nos invita a examinar nuestra vida, ¿no? ¿Cómo está yendo nuestra vida? ¿Estamos viviendo de verdad como quiere Dios, amando a nuestros hermanos? ¿O estamos viviendo como los antiguos gentiles todavía, ¿no? Que no tenían a Cristo, ¿no? O judíos también, ¿no? Entonces, a veces vemos cristianos que sí pueden tener a Cristo, pero siguen viviendo de otra manera, ¿no? Que no lo obedecen. Entonces hay que examinar nuestra vida. Igualmente pedimos que si tú tal vez tienes alguna duda sobre esto, necesitas apoyo, ayuda, también puedes escribirnos. Nosotros vamos a estar muy gustosos de responderles.
Y también no se olviden de suscribirse a nuestro canal, de darle like y de poder compartir todo este estudio de Efesios, ¿no?, con aquellas personas con quienes tal vez quisieran que pueda crecer, que pueda aprender más. Nos vemos la siguiente semana y esperamos que tengan una semana bendecida.